Etimológicamente fianza proviene del verbo latino fidere, que significa creer o tener fe. Actualmente ese concepto sigue siendo válido, puesto que otorgar una fianza significa creer en el cumplimiento de una obligación pactada por un tercero. Hola a todos en el ABC Jurídico, soy Raúl Guzmán y el día de hoy explicaré de manera breve y lo más entendible posible el contrato de fianza. Estudiaremos su concepto, las partes que intervienen y los tipos de fianza que existen en la legislación mexicana. Sin más, comencemos. Iniciemos con su concepto. Etimológicamente fianza proviene del verbo latino fidere, que significa creer o tener fe. Actualmente ese concepto sigue siendo válido, puesto que otorgar una fianza significa creer en el cumplimiento de una obligación pactada por un tercero. Nuestro Código Civil, en su artículo 2794, define a la fianza de la siguiente manera. La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Sin embargo, es necesario complementar esta definición indicando el carácter accesorio de la fianza, ya que ésta surge por una obligación principal. En palabras del maestro Rogina Villegas, la fianza se puede definir como un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor la misma prestación o una equivalente o inferior en igual o distinta especie si ésta no lo hace. Ahora pasaremos a los sujetos que intervienen en la fianza. Las partes que siempre intervienen en la fianza son tres. De primera instancia tenemos al deudor de la obligación principal, también denominado como fiado del contrato de fianza. En segunda instancia tenemos al acreedor de la obligación principal, también denominado como beneficiario del contrato de fianza. Y por último tenemos al fiador, quien es la persona a quien se obliga a cumplir ante el beneficiario por el incumplimiento del fiado. También existen otras figuras que pueden intervenir en el contrato de fianza, pero esto dependerá de la complejidad de la obligación principal, pudiendo intervenir las siguientes personas: instituciones afianzadoras, obligados solidarios, agentes de seguros y fianzas y agentes mandatarios. Ahora pasaremos a los tipos de fianzas. En nuestra legislación existen tres tipos de fianzas: fianza civil, fianza mercantil y fianza de empresa. Las fianzas civil y mercantil comparten el mismo concepto, teniendo como diferencia al emisor de la fianza. La fianza, ya sea civil o mercantil, es un contrato gratuito a través del cual una persona se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. Como lo mencioné anteriormente, la diferencia entre estos dos tipos de fianza radica en el emisor de la misma. Para el caso de la fianza civil, el fiador siempre será una persona física amparando la obligación de otra persona física. Para el caso de la fianza mercantil, el fiador siempre será un comerciante, sea persona física o persona moral, amparando la obligación de otro comerciante, de igual forma persona física o persona moral. Por su parte, la fianza de empresa tiene como concepto el contrato a través del cual una institución afianzadora, debidamente autorizada por el gobierno federal, se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. La fianza de empresa se otorga invariablemente mediante la expedición de una póliza a cambio de una contraprestación denominada como prima. Ahora pasaremos a los beneficios que se derivan por el otorgamiento de una fianza. Es muy importante que pongan atención a estos beneficios, que son orden, exclusión, subrogación y división. Explicaré brevemente cada uno. En primer lugar tenemos el beneficio de orden, que puede ser definido como el beneficio que tiene el fiador de exigir que, antes de ser demandado por el pago de una fianza, se requiera de primera instancia al deudor principal de la obligación, y solo cuando éste no cumpla, a pesar de la exigencia judicial, podrá ser emplazado el fiador. Por ejemplo, Juanito se obliga con Liz a realizar una acción determinada, la que ustedes quieran, y en caso de incumplimiento, un tercero, en este caso llamado Max, responderá por el incumplimiento de Juanito. No obstante, antes de que pague Max, tiene el derecho de que se le requiera de primera instancia a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas con Liz. Ojo, este beneficio solo lo tiene la fianza civil y la fianza mercantil, no así la fianza de empresa. En segundo lugar tenemos el beneficio de exclusión, que puede ser definido como el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en tanto la autoridad no haya ejecutado todos los bienes del deudor principal, y solo cuando estos no alcancen a cubrir la deuda, se le podrá exigir al fiador el saldo insoluto. Regresando a nuestro ejemplo, puede darse el caso de que Liz ya le haya exigido a Juanito el cumplimiento de las obligaciones pactadas, y siguiendo con el orden natural de las cosas, ahora exige de Max el pago. No obstante, Max tiene el derecho de que Juanito sea cobrado con todos los bienes que tenga, ya sea vendiéndolos o rematándolos, y en caso de que estos bienes no alcancen a cubrir la deuda, se le podrá cobrar a Max.
Y ojo, de igual forma, este beneficio solo opera para la fianza civil y mercantil, no así para la fianza de empresa. En tercer lugar tenemos el beneficio de subrogación, que puede ser definido como la facultad que concede la ley al fiador que paga para sustituirse en los derechos que el acreedor tenía sobre el deudor. Esta facultad se verifica por ministerio de ley sin necesidad de declaración alguna. En nuestro ejemplo, y después de agotar los beneficios de orden y de exclusión, Max paga a Liz por el incumplimiento de Juanito. Es en este supuesto cuando los derechos de cobro que tenía Liz sobre Juanito pasan a Max, es decir, ahora Max se convierte en acreedor de Juanito. Este beneficio lo gozan todas las fianzas, fianza civil, fianza mercantil y fianza de empresa. Por último tenemos el beneficio de división. Este beneficio consiste en que la responsabilidad de pagar la deuda se dividirá en tantas partes como fiadores y o cofiadores existan. En este caso, si hay más de un fiador, la deuda se dividirá entre tantas partes existan. Pues bueno, hasta aquí la explicación, espero que hayan aprendido algo y que les sea de utilidad. Asimismo, si el video les gustó, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Hasta la próxima.